Seguimos en La Mira y estamos con el comisionado parlamentario para las prisiones, Juan Miguel Petit. Yo tengo una mirada que es un poco anarquista, capaz, llamale como quieras. La abrumadora mayoría de quienes están ahí son pobres. Quienes gobiernan no son pobres. Yo he llegado a la conclusión de que todos los servicios públicos a los cuales los servidores públicos no recurren, la educación pública, la defensa pública, la salud pública, funcionan mal porque las élites no caen ahí. ¿Te pasa a la cárcel eso? Bueno, la pregunta es muy interesante, tiene muchos ribetes que nos da para debatir sobre todos ellos, pero sin duda que el delito y la pobreza, particularmente el tipo de delito que capta el sistema uruguayo, porque como todos los radares, capta algún tipo de delito, otros quedan por fuera. El delito que capta Uruguay, que se capta en general en todos los sistemas, ese delito de la depredación cotidiana, el hurto, la rapiña en Uruguay, básicamente son delitos de hurto, de rapiña. Ahora droga, ¿no? Droga, pero son todos muy vinculados a la supervivencia, muy vinculados a las situaciones de pobreza. Ahora con la droga hay otros fenómenos nuevos que empiezan a aparecer, droga, delitos sexuales, eso está apareciendo en todas partes del mundo. No tenemos lo que pasa, un gran problema que tienen países europeos y nórdicos, los delitos de terrorismo, radicalización o conductas vinculadas a la radicalización religiosa. Sin duda que está vinculado a la pobreza y por eso Uruguay, que es un país calificado como de alto desarrollo humano y que es un país que nosotros, si algo tenemos que enorgullecernos de este Uruguay, que no es un país chiquito. Uruguay es un país vacío, que no tiene nada que ver con ser un país chiquito. Uruguay tiene la mitad del tamaño que Alemania. Uruguay en Europa sería un país bastante grandecito, pero tenemos un país vacío, lo cual tiene muchas dificultades para crecer en algunos aspectos. Porque este país con muy poca gente logró tener estándares de desarrollo social, sobre todo a partir del 900, y con leyes muy innovadoras y con prácticas muy innovadoras y con acuerdos políticos de gobierno y gobierno de oposición muy innovadores y fue un referente en el mundo. No ha logrado terminar con la pobreza el Uruguay. Y es de las cosas que nos distancian del desarrollo que lograron países que estaban parecidos a como estamos nosotros hoy, estaban en el 2020, como España, Grecia, Italia, Portugal, y al cual nosotros tenemos que llegar, tenemos que llegar al nivel de desarrollo de los países europeos, si es posible. Ahora, tenemos un núcleo de pobreza al cual todavía no se le ha encontrado la vuelta, no le hemos encontrado la vuelta. Hay una de las variables que lo vinculan tiene que ver con la privación de libertad, porque es la pobreza, es las malas condiciones de crianza, es en los hogares pobres donde se está dando la mayor reproducción biológica, sostener esa crianza es muy difícil, eso repercute después en el aprendizaje, en el abandono escolar, en el no conseguir un empleo, no capacitarse para el trabajo, y en el deprisa la adicción y el delito, porque el delito te ofrece un lugar en el mundo. No es solamente el resultado final del delito, la plata, lo que fue el dinero, que se obtiene lo que fuera, es, bueno, soy alguien, me respetan, consigo novia, consigo novio, estoy simplificando, no, cada delito es un bien, mundo. está bien. Entonces, sin duda que el trabajo en la primera infancia, en las condiciones de crianza, esa es la prevención. Está muy bien que haya patrulleros, todas esas cosas que tiene que haber. Ahora, eso no sirve de nada, eso es pegarle a la víbora en la cola. Le podemos pegar en la cola, la víbora se mueve y se va. En la cabeza del problema es la primera infancia, las condiciones de crianza y las condiciones de pobreza en esas condiciones. Ahora, Juan, una mirada que enfatiza ese desprecio, digamos, por la pobreza, es que uno podría pensar, bueno, si le cargamos las tintas a los delincuentes, ¿verdad? Pero ¿qué culpa tienen los hijos? ¿Qué culpa tienen las esposas, las abuelas? Porque hay que ver lo que son las visitas, ¿no? Hay que ver las colas, al frío, a la lluvia, ¿no? O sea, ni siquiera cuidamos a gente que es inocente y que va allí, ¿no? Eso es parte del viejo modelo carcelario, que era el preso, que era la persona que cometió un delito, que era detenido y va preso,
cumplía su pena y después volvía. Una mirada integral, como debe haber hoy en día, porque esto es un sistema. Porque a vos te compete también eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros en los informes hemos planteado justamente que debería haber programas de atención a la familia, de atención a los hijos. Bueno, nos reunimos mucho con algunas organizaciones que trabajan con hijos y de personas privadas de libertad. Ahora hay una organización de familias presentes, que uno de sus reclamos es justamente eso, que las familias puedan tener un lugar acorde para la visita, un lugar digno, condiciones de información, saber qué le pasa a la persona, cómo está, si tuvo una enfermedad, y que sus hijos no vivan en el mundo al revés, que sus hijos no vivan en que los malos son el juez, la policía, el parlamento, el funcionario. Tratar de comprender que es muy difícil, ¿no? Porque muchas veces las personas que están en privada de libertad, los hijos chicos, no le dicen que están presos, porque es muy duro y es complejo, depende en cada situación. Pero sin duda que si queremos pensar en la construcción de ciudadanía, en rehabilitación y en paz social, hay que trabajar con el emergente de esas situaciones. Hay un ejercicio que nosotros hacemos mucho cuando vamos al interior, vamos a los barrios de donde vienen las personas privadas de libertad, vamos a los servicios de CAIS, guardería, donde están sus hijos, y a veces hablamos con ellos y nos cuentan que ellos también fueron allí. Y ahí vemos justamente en esos barrios todo el trabajo social que se necesita. Y hay algunos agujeros negros que yo creo que son una señal para que el país debería atender. Uruguay pudo avanzar mucho en su infancia y en la primera infancia. Níquel Barra, la escuela pública, el plan CAIF, hay una cantidad de organizaciones porque es bastante más viable trabajar con la primera infancia que ya con los adolescentes. Pero el adolescente que llega a sexto de escuela y que en primer año rebota y que queda en el barrio, familia vulnerable, la madre va a trabajar, el padre no está o está poco, el abuelo enfermo. El narco en la vuelta. Y niños que se crían con muchas adversidades, viviendo con la enfermedad del abuelo, la veteranía del abuelo que no puede moverse, del vecino, tiros, violencia, va naturalizando la violencia, deja de estudiar, deja de capacitarse. Bueno, así como tenemos un plan CAIF, lo he hablado con el INAU viene haciendo esfuerzos para crecer en eso que se llaman los clubes de jóvenes. Allí hay que llenar ese agujero. Así como tenemos hoy en día un amplio acceso a centros de primera infancia, hay que generar un colchón de integración y de protección para adolescentes, para esos adolescentes que necesitan una capacitación que no encuentran en el sistema educativo. Contame la historia que me contaste fuera de cámara sobre el hombre con Alzheimer. Bueno, hay muchas, hay tantas historias, Gabriel, vos como periodista, yo sí. Pero sin duda que es la materia prima de tu tarea. La historia es lo que ilumina las situaciones, ¿no? Yo le contaba a Gabriel un caso de una persona, un adulto mayor que está preso en el CONCAR, tiene Alzheimer, tiene más enfermedades y tiene dificultades para orientarse, no sabe dónde está, no sabe la edad que tiene. Y lo cuidan otros presos. Usa pañales. Usa pañales, no controla esfínteres y lo cuidan otros presos. Lo bañan, lo lavan, le limpian el cuarto, lo ordenan la habitación porque el hombre no está bien. Y dice, bueno, esas cosas que surgen en la cárcel genera comportamientos extremos, muy malos y muy buenos. ¿Te das cuenta? Porque ahí hay dos fenómenos, ¿no? El de un hombre que está preso en esas condiciones y a la vez cómo genera una empatía de tipos que, ¿no? Que pueden generar cariño, cuidado, ¿no? Que de pronto no lo encontrás afuera, ¿no? Es que esa es la clave de la rehabilitación. Yo me acuerdo de Luis Parodi en Punta Rieles, siempre contaba que cuando llegaba un interno nuevo, que yo creo que es una cosa que debería tener todos los sistemas, eso que uno ve a veces en las películas, alguien que llega a una cárcel, lo primero que tiene es una entrevista con el director o alguien de la dirección que le da un material y dice, bueno, mire, este es el reglamento, estos son los derechos y obligaciones, esto funciona así acá. Ahora dígame, ¿usted qué sabe hacer acá? ¿Qué le gusta hacer? Tocar la guitarra, jugar al fútbol, saber escribir. Bueno, a partir de esa ventanita de oportunidad, que es lo que hacemos todos cuando dialogamos con alguien, aún con alguien que tenemos enfrentado, buscamos una ventana de comunicación, construir a partir de esa ventana de comunicación. Estos muchachos que están haciendo esta tarea voluntariamente, ¿no deberían ser capacitados, por ejemplo, en atención a personas con problemas de salud, en primeros auxilios, recibir un beneficio, una paga, pues es una tarea?
Esas historias se dan mucho. Por supuesto que se dan de las otras, de abusos, extorsiones, Seguro, problemas, porque seguro. la mala convivencia, pero no porque sean personas que tengan un ADN malévolo. Las malas condiciones llevan a que salga del ser humano lo peor. Las cosas más inhumanas las hacemos los humanos, ¿no? Porque no hay nada más inhumano que lo que hace el humano, pero también el humano es el que hace otro tipo de cosas. Ama, quiere a la gente, crea normas, salva vidas, se pone en el lugar del otro. Eso es lo que hay que fomentar. Bueno, esa historia es muy ilustrativa. Hay muchísimas de ese tipo, ¿no? Hay muchísimas de ese tipo. Juan, una cosa también que me dijiste fuera de cámara, sí, que me parece bien interesante y que quizás resume todo esto, es la falta de institucionalidad. La cárcel es como una cosa que está flotando allí y que no hay nexos vinculantes muy fuertes ni con la salud, ni con la educación, ni con el trabajo, ¿no? O sea, hay un problema que como que nadie se hace mucho cargo de eso, ¿no? Es un poco eso lo que pasa. Claro, todavía está como en la idea, en el imaginario que, bueno, las cárceles son del Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Pero las cárceles necesitan médicos, tratamientos en adicciones, cirugías, educación, cultura, deporte, y ese organismo, que forma parte de la estructura del Ministerio del Interior, no tiene los recursos ni la autonomía. Por eso nosotros creemos que tiene que haber otro tipo de organización institucional, Ministerio de Justicia, por ejemplo, y el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene que ser autónomo, no puede depender de otro organismo, tiene que tener capacidad para hacer sus compras, su presupuesto. Hoy hay un problema dramático con las conducciones, no hay vehículos ni guardia para trasladar a personas a declarar a un juzgado o a hacerse un chequeo médico o una intervención quirúrgica. Esto está fuera del rango de problemas de Uruguay. Y de nuevo, no es un tema, hay que cuidarse que esto no se vuelva un arma arrojadiza para la política. Es lo peor que podría pasar. Esto es un tema, así como los grandes logros, los grandes problemas son nacionales. Y estos son temas que vienen de muchos años. Entonces, yo creo que la construcción de institucionalidad tiene que ver con que haya una normativa que funcione. O sea, por ejemplo, la gente nos llama en general al ministro de Salud Pública a pedirle, mire, tengo un paciente, un pariente que está en tal lugar, no se anima a llamar a que lo atiendan, no lo pueden trasladar del Maciel al Pasteur, me parece que estaría mejor en tal lugar, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al no haber institucionalidad, ¿qué hay? Hay supervivencia, riesgo de corrupción, riesgo de peligro, riesgo de abusos de todo tipo y sobre todo una realidad que nos golpea y que nos golpea no solamente lo que pasa dentro de la cárcel, golpea lo que pasa en la sociedad. Tanto no tiene institucionalidad, Juan, que cuando el Ministerio del Interior, y el de los gobiernos anteriores, ¿no? No estoy hablando de estoy hablando de todos los gobiernos, cuando salen a hacer una evaluación de la seguridad, te muestran los números y no sé qué, y nunca hablan de la cárcel, porque si no tendrían que callarse la boca y decir que fueron un fracaso en su gestión. Yo creo que hay nosotros en su informe siempre tratamos de hacer mucho hincapié también en las cosas buenas que hubo en la anterior administración y que hay también en esta, porque si no seríamos una especie de fiscales en la platea para decir todo lo malo y decir, bueno, somos nosotros los únicos buenos que vemos las cosas, cuando las administraciones, Uruguay empezó una reforma penitenciaria en el 2010, a mi juicio avanzó muchísimo entre el 2000 y el 2015, hubo una inversión muy fuerte, eso pues se enlenteció y tendió a pararse. No tengo acá las cifras, pero me las habían pasado de la cantidad de plazas que se construyeron y las que se destruyeron. Exacto. Pasás raya y te quedas en 0 o en -10. Exacto. Yo creo que ahora hay un nuevo impulso. Yo creo que actualmente el Ministerio del Interior ha planteado una serie de líneas que yo creo que están en el camino correcto. Me gustaría que fueran más rápido de lo que van probablemente, pero... ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo empezar? Bueno, lo que hablamos hace un ratito, tener un plan estratégico que no va a terminar en este gobierno. Sí. Y ahí tiene que haber algo de generosidad, lo que se empiece a establecer, generosidad de las dos partes, porque Seguro. lo que se empieza a definir ahora, seguirlo. Lo va a seguir el gobierno que venga, sea el partido Seguro. que sea. Entonces, generosidad de lo que lo empiezan a hacer ahora, sabiendo que muchas de las obras no las van a ver terminadas. Y generosidad de pronto los que no participan de la administración para decir, bueno, yo también voy a participar de ese debate porque es un debate que le importa al país. Entonces, el plan de estrategia de reforma penitenciaria, que está recomendado por los organismos de Naciones Unidas, que está en la ley de urgente consideración, que la votaron todos los partidos. Bueno, el Ministerio ahora está convocando, está en este acuerdo de los 15 puntos. Ojalá, eso es un punto de partida.
tecnificar, nombrar técnicos, avanzar en medidas alternativas. ACE tiene que tomar fuertemente cartas en el asunto. Falta una presencia muy vigorosa de salud pública en estos temas, en adicciones, en salud mental, en coordinación de las intervenciones, coordinaciones externas. Acá veo los lentes, todo lo que tiene que ver con salud ocular, que es un gran ausente en el sistema penitenciario. Hay una cantidad de cosas que no, tiene que haber una respuesta parecida a la que el país tiene, porque la tiene afuera, también la tiene que tener adentro. Si queremos ser un país atractivo para el mundo, tenemos que ser un país referente en materia de derechos humanos. Y todo el mundo sabe que cuando se mira el récord de un país, a ver cómo están los derechos humanos de este país, aparte obviamente de los derechos políticos, etcétera, los derechos económicos, sociales y culturales, qué es lo que pasa en una cárcel, son fundamentales. Entonces, para Uruguay, para la identidad uruguaya es muy importante ser, como lo fue en un tiempo, acá había un criminólogo de todo el mundo a ver cómo funcionaba la cárcel de Migueleto, hoy es museo, pero esa cárcel panóptica fue un referente, lo fue Punta Carretas, lo fueron los trabajos, los anales penitenciarios criminológicos que editaba, bibliotecas enteras que editaba institutos penales en su época. Entonces, también en este tema es importante decir, bueno, ¿por qué? Además de ser referentes en tecnología, en matriz energética, en regulación de una cantidad de aspectos de la economía, ser referentes en políticas sociales y ser referentes en estos temas que son los más duros, son los agujeros negros que tiene el país y son los que más cuesta resolver. Por eso es un gran desafío para todos. Yo creo que justamente tienen que ser atractivos y tienen que concitar la atención de todos los actores y, como decías tú, ¿qué es lo primero? Un plan y empezar a dar pasos ya ahora. Hay cosas que son para ahora. El tema del analfabetismo, el tema de la salud, el tema de las adicciones. A este pozo, la profundidad de este pozo nos llevó 25 años llegar. No vamos a salir del pozo en 2 días. Obvio. Juan Miguel Petit, te agradezco enormemente, respeto enormemente tu trabajo, te lo quiero decir. Muchísimas gracias Gabriel. Está bueno dialogar, también respeto mucho la tarea que tú haces de acá. Puedo no concordar a veces, sí. Pero seguramente vos también no concordás conmigo algunas veces, pero esa es la gracia de la democracia. Obvio. Muchas gracias. Una tanda, ya volvemos.